con nosotros. Ahora, con Oscar Aza. La estrategia legal de Mark Meadows, ex jefe de gabinete de Donald Trump, de pedir un cambio de jurisdicción, podría ser imitada por los 18 acusados de interferir en la certificación de las elecciones presidenciales en Georgia. Todos enfrentan cargos de incurrir en una conspiración criminal. Es difícil para un acusado decir, bueno, yo estaba trabajando para mi tarea federal cuando la tarea no era derrotar una elección. Así que ya se ha tratado esto en el caso en Nueva York, el estado de Nueva York, que tiene que ver con el caso de Stormy Daniels y el pago de dinero. Y ya ellos fueron a un juez federal también y el juez federal negó eso. Explicó a La Voz de América el abogado penal Manuel Retureta, quien se refirió a la sentencia mínima obligatoria de 5 años para quienes sean encontrados culpables de violar la ley RICO. Eso abre la posibilidad de que Trump pueda ser sentenciado a pesar de lograr ganar las elecciones presidenciales. Que una juez o un juez diga, le tengo que dar una sentencia de 5 años o de 1 año o de 10 años. Nunca hemos estado en eso en este país y sabemos lo normal. Esa persona se va para la cárcel. Esa persona, si tenía un negocio o un trabajo, bueno, se acabó ese trabajo, se acabó ese negocio porque está dentro de la cárcel. Cuando es el presidente de la nación, eso es otro nivel. Aún así, la mayoría de republicanos sigue apoyando a Trump. Se están enfocando cada semana en atacar al expresidente Donald Trump en vez de enfocarnos en los problemas que realmente nos interesan a los ciudadanos americanos. Al mismo tiempo, aumenta la preocupación sobre la seguridad de los miembros del gran jurado que votaron para imputar a Trump, luego que se hicieran públicos sus nombres y datos personales. Bueno, analizamos este tema con Jesse Manzano, estratega republicano, y Luis Fernando Atencio, analista demócrata, que están aquí en la mesa de trabajo. Viendo este reportaje de La Voz de América, vemos y vamos a tratar de responder rápidamente la inquietud de muchos. Es decir, el presidente no tiene que dejar su trabajo si gana, pero le dan 1 año, 5 o 10 de cárcel. ¿Qué pasaría realmente? Te pregunto, Jesse. Bueno, eso ya, ese tema legal tenemos que entenderlo luego de si es que esto se lleva a juicio. Porque acuérdate que los cargos se han presentado, va a haber un proceso y vamos a ver cómo termina ese proceso, ¿verdad? Lo que te quiero decir es que desde el punto de vista político, todas estas cosas lo único que hacen es continuar de fortalecer la candidatura del presidente Trump en las primarias republicanas. Luis Fernando, pero bueno, hablando de que se determine después del juicio, tiene 1 año de cárcel. ¿Qué pasará? ¿Va a dejar la presidencia aunque la Constitución no lo contemple? Bueno, si tiene que ir para la cárcel, irá para la cárcel. Los procesos que pasarán, como está diciendo Jesse, van a pasar y listo. Yo creo que en estas discusiones lo que vemos es que sin duda alguna había un esquema que estaba intentando de cambiar los votos, algo que es completamente ilegal en el estado de Georgia, pero no solamente en Georgia, sino que también hemos visto que en Arizona, Pensilvania, Michigan han habido esquemas similares. Entonces, desafortunadamente, bueno, uno pensaría que el liderazgo republicano hubiera sido un poquito mejor en tiempos de elección, pero antes, durante y después demuestran que no lo son. Ahora, fíjate, hablando de irregularidades también vemos lo que está pasando con la publicación de información de algunas de las personas, de los integrantes del gran jurado. Hay desesperación, quizás en algunos de los seguidores, que a tu entender está ocurriendo. Yo creo que ha habido filtraciones de ambos lados. Acuérdate que el documento de la acusación sale también filtrado la noche antes. Y luego la fiscal en Georgia se hizo la desconocida y ella no sabía qué había pasado, que no era el mismo, y en realidad es casi el mismo documento lo que se filtró. Así que hay un problema, pero eso es un problema interno. Tengo entendido que en Georgia, a pesar del tema de la privacidad, tengo entendido que en Georgia las leyes del estado de Georgia permiten que se den a conocer los nombres de estas personas en los grandes jurados por ciertas razones legales. Sí, se permite, pero no con datos específicos, teléfono, dirección exacta de casa, correcto. Ha ocurrido aparentemente. Pero estamos viviendo en un mundo donde desafortunadamente hay personas en el internet, y esto no tiene nada que ver con la política, esto ya es un tema ya de crimen, que las personas salgan y revelen ese tipo de informaciones privadas. Preocupa, Luis, que al final los seguidores de uno y otro partido pues comiencen a desesperarse en busca de los demócratas que el presidente vaya a la cárcel y los republicanos de que no lo enjuicien, que no tenga cargos criminales.
yo creo que por eso mismo preocupa el estado del liderazgo político. Uno esperaría un liderazgo político con más virtud, con más denuncias a estas actitudes. No solamente están estas denuncias de que están filtrándose las direcciones y eso, sino que también hubo una persona adepta al Partido Republicano que amenazó de muerte a una jueza que está manejando otro caso contra Donald Trump. Y eso fue algo que en una llamada pública. Entonces, ¿dónde están las denuncias del Partido Republicano contra eso? Jesse, antes de pasar a estas gráficas que quiero compartir con ustedes, quiero la opinión rápidamente del tema de los acuerdos que puedan estar llegando una parte y otra, cómo van a ser pues fichados, como se dice policialmente, por lo menos en nuestros países, estos 19 encausados en este proceso en Georgia. ¿A qué han llegado? ¿Qué hay de nuevo? Yo creo que esto es un tema bastante serio, más allá de la forma es también un tema de fondo, porque el gobierno, en las acusaciones que se le han hecho a nivel del gobierno federal, se ha manejado esto de una manera que yo creo que está coherente con el cargo de la persona que está siendo llevada por el proceso. Y yo creo que en el estado de Georgia no es tan... Yo entiendo que hay ciertos procesos, pero hay que entender que esto no es algo que cabe dentro del proceso regular de todos los días. Y creo que deberían de detenerse y pensar cómo lo van a hacer para no faltarle el respeto a nadie de los 19. ¿Tu opinión sobre el tema? Bueno, estos 19 personas sin duda alguna estaban expuestos en el esquema y es algo lamentable que hayan intentado hacer eso, que bueno, entre las acusaciones están impersonar a hacerse pasar por oficiales electos, por ejemplo, intentar cambiar votos, que fue lo que hizo la llamada del expresidente al secretario de Estado en el momento. Son cosas deplorables, honestamente, no hay otra palabra para eso. Bueno, quiero la lectura de ustedes con esta información que vamos a compartir incluso con nuestro público, una encuesta de ABC News Ipsos, muy parecida a la de ayer. La de ayer, recordemos que era de AP, es la opinión sobre cargos contra Donald Trump en Georgia. Así está pensando la gente en estos sondeos que se están haciendo y, por supuesto, no van a faltar en los próximos días. 63% dice esta de ABC, de los estadounidenses están preocupados por los cargos contra Donald Trump. Esa preocupación, Jesse, y pueden seguir viendo la placa allí, 63%, es mucha gente que están preocupados por el tema. Pero es que yo creo que es un tema de preocupación. Lo que estamos viendo, lo que hemos visto es que se está politizando la justicia en los Estados Unidos. Estas acusaciones contra el presidente Trump lo que están tratando es de sacarle un provecho político en un año electoral. Eso ya está claro, la manera como están manejando el esquema cronológico de estos juicios está tratando de impactar el tema de las elecciones presidenciales, de las elecciones primarias. Incluso la fecha donde se está pidiendo que vaya el arraigo del presidente Trump es el día después del debate presidencial en Milwaukee. Así que yo creo que hay mucha gente preocupada y todos deberíamos estar preocupados por esto. Antes de pasar a la próxima, en esta opinión sobre los cargos contra Donald Trump, Luis, 25% de los encuestados estiman que los cargos no son serios o nada serios. Bueno, eso es un cuarto de las personas. Yo creo que estadísticamente está imposible que sea 0% o algo por el estilo, pero sin embargo vemos, como estaba diciendo ahí, 6 de cada 10 americanos piensan que son cargos serios. Y esto no es algo politizado, yo creo que es algo importante. Cuando se dice eso, se minimizan las acciones del presidente y lo de su equipo. Esto fue algo grave y como podemos ver, la gente lo piensa así. Repito, ahora vamos con otra encuesta. Insisto, es que es de ABC News, opinión sobre cargos en otros procesos contra Donald Trump. 42% estima que los cargos contra Donald Trump en Florida por el manejo de documentos secretos son muy serios. 30% estima que los cargos contra Trump en Nueva York por pagos ilegales a Stormy Daniels son muy serios. Jesse. Yo creo que esto lo que refleja es el nivel de cobertura mediática. Pero lo importante es que los números caen. ¿Verdad? Caen dramáticamente porque la gente está viendo que todos estos cargos y todas estas acusaciones y estos procesos jurídicos que se le están presentando al presidente Trump coinciden con la candidatura presidencial del presidente Trump a estas elecciones primarias. Eso es un problema, nuevamente repito, y el problema es a la justicia de los Estados Unidos, no la candidatura del presidente Trump, porque sigue liderando las encuestas. Luis, la mayoría de los republicanos opina de la misma forma, que los números caen y hablan, como lo dice el expresidente Trump, de una cacería de brujas. Yo estoy completamente en desacuerdo con una cacería de brujas porque no, sería minimizar las acciones que han hecho el expresidente y sus equipos a través del tiempo. Y además de eso, si vemos, se tomó un tiempo prudente para analizar e investigar, porque si Donald Trump fuera una persona normal ya estaría en la cárcel, ya hubieran pasado estos encauzamientos. Entonces, justamente porque no lo es y por su historial político, bueno, está pasando esto con el cuidado que se le ha puesto al caso. Y yo creo que hay que confiar en la justicia.
Otro dato que maneja esta encuestadora, lo ven a continuación en sus pantallas, en sus casas. ¿Debe Donald Trump continuar su campaña por la presidencia? 50% de los estadounidenses estiman que Trump debe suspender la campaña y un 33% de los encuestados no cree que Trump deba cesar en su aspiración. ¿Números? ¿Cuál es la lectura, Jesse? Yo creo que ese 50% refleja la opinión sobre el presidente Trump. Hay la mitad del país, o un poquito menos de la mitad del país, que no le parece que el presidente Trump es el candidato ideal, y hay la otra mitad, o la tercera parte que tú ves ahí, que dice que sí lo es. Mira, la belleza que tenemos en esta democracia es que la gente y el pueblo es el que va a decidir. Las elecciones primarias del Partido Republicano empiezan en enero con los caucuses en Iowa, así que a ellos son los que van a decidir, los votantes de este país van a decidir si el presidente Trump debe o no suspender su candidatura. Luis, ¿qué cree que va a decir el pueblo a partir de enero, cuando ya se ponga más caliente la campaña estadounidense? Bueno, yo también, más allá de enero, la semana que viene, hay un debate republicano el 23 de agosto y después el 27 de septiembre, si no me equivoco. Entonces también tenemos de aquí a enero eso que está pasando, y yo creo que eso es la belleza del proceso político, es en este caso separado del proceso legal, y vamos a ver qué va a decir la gente. Yo creo que idealmente, si yo fuera republicano, iría por otro candidato, a un candidato con mayores oportunidades. ¿Por quién irías tú? No te puedo decir, no le he puesto tanto pensamiento a eso. Hay en un este candidato local que es el alcalde Francis Suárez, a lo mejor sería una buena alternativa. Por ejemplo. Pero ahí te dieron una buena idea. Me da algo para pensar. Fíjate, ahora te hago la pregunta contraria a ti. Si el presidente Joe Biden decide, en las primarias se decide que no sea el actual mandatario el que aspire a la reelección, ¿quién te gustaría a ti que se pudiera medir con un republicano? No hay candidato del lado demócrata, nos queda Robert Kennedy, pero yo no sé, no comparto, no creo que sea una persona que, basado en los criterios que ha emitido en las últimas semanas sobre varios temas importantes, no creo que es la persona con la cual yo estaría más de acuerdo, pero bueno. Muchos hablan de la posibilidad, de hecho, hubo una reunión en la Casa Blanca donde estaba Barack Obama y hablan de una posible candidatura, un outsider que sea Michelle Obama. Eso no sé cuán cierto puede ser. Yo honestamente pienso que eso no hay posibilidad de eso. El proceso electoral, el proceso político, perdón, es que cuando hay alguien que está en la oficina, en la administración, quiere postularse de nuevo, se postula de nuevo. Es muy difícil. Es lo que pasa. Bueno. Es más probable que venga un candidato de un tercer partido a través del grupo de Joe Manchin. ¿Verdad? Eso puede ser, pero eso perjudica a los demócratas. Muchísimas gracias por el análisis y la rapidez para tocar varios temas en estos escasos minutos. Gracias a Jesse y a Luis y a ustedes, amigos. Volvemos enseguida. El número 2 de la dictadura venezolana, Diosdado Cabello, le sale